síndromes pleurales o enfermedades pleurales. Haciendo una revisión de lo que es anatomía, vemos que la pleura está recubierta por dos membranas, ¿no? La membrana parietal y la membrana visceral, que ustedes pueden distinguirla acá en dos colores, ¿no? Celeste, la membrana parietal, y la membrana visceral. Estas pleuras están envolviendo al pulmón y se van a unir en el mediastino. Ustedes pueden visualizar la unión. El espacio pleural es un espacio virtual o es una cavidad virtual. Aquí podemos observar el espacio pleural, la pleura parietal y la pleura visceral. Como ya les había mencionado, la pleura se compone de dos membranas, la parietal y la visceral. Ambas membranas se van a reunir en la raíz del ilio. Este espacio pleural mide aproximadamente 18 a 20 micras. ¿Y qué función tienen las membranas pleurales, la pleura visceral y la parietal? Van a permitir el movimiento libre del pulmón. La pleura visceral sirve de soporte mecánico al pulmón, contribuye a la forma de los pulmones, establece un límite a la expansión pulmonar y contribuye en la deflación del pulmón. Es decir, evita la sobredistensión de los alvéolos en la superficie y con ello disminuye la posibilidad de neumotórax. La circulación sanguínea en la pleura se va a dar que tiene circulación sistémica. La pleura parietal está irrigada por las arterias intercostales y la pleura visceral tiene circulación bronquial. La irrigación de la pleura visceral es discretamente de menor presión que la pleura parietal. En cuanto al sistema linfático de pleura, podemos observar que el líquido en el espacio pleural es 5 a 15 mililitros. Recuerden ustedes que el espacio pleural es una cavidad virtual, solamente contiene 15 a 20 mililitros de líquido. Los estomas de la pleura parietal miden de 8 a 10 micras. Estos van a desembocar en los vasos linfáticos infracostales y estos a su vez en el conducto torácico y luego en el sistema venoso sistémico. La inervación de la pleura, vamos a observar que la pleura visceral no tiene inervación. La pleura parietal sí tiene inervación sensitiva. Los nervios intercostales inervan la pleura torácica y diafragmática y el nervio frénico va a inervar la región pleural de la pleura. Entonces, ¿qué pleura es la que duele cuando el paciente manifiesta tengo dolor torácico en un derrame pleural? Es la pleura parietal, está inflamada, ¿no? Por eso duele. La visceral no tiene inervación. El movimiento de líquido pleural se va a dar por presiones, ¿no? Presión hidrostática, presión oncótica. La presión intrapleural, o sea, dentro de la cavidad pleural, va a ser menor que la presión en el intersticio. Las membranas pleurales, tanto parietal como visceral, van a ser permeables a líquidos y proteínas. Y la concentración de proteínas en líquido pleural es baja. Aquí tenemos las presiones en pleura parietal, en el espacio pleural y en la pleura visceral. La presión hidrostática en la pleura parietal es 30. En el espacio pleural la presión hidrostática es negativa, menos 5 centímetros de agua. La presión visceral, en la pleura visceral, la presión hidrostática es de 11. ¿No? La presión oncótica tenemos acá 34 en la pleura parietal, 5 en el espacio pleural
y 34 en la visceral. Estas presiones son las mismas en ambas pleuras. La variación está en la presión hidrostática, con una gradiente de presión de 4 centímetros de agua en la parietal y 23 centímetros de agua en la visceral. ¿Qué enfermedades vamos a observar en la pleura? Tenemos el derrame pleural, que significa un aumento de líquido en el espacio pleural. El neumotórax es la presencia de aire en el espacio pleural y los tumores son neoformaciones en el espacio pleural. Entonces, estas tres patologías se van a observar en el espacio pleural, ya sea como líquido en el espacio pleural, aire en el espacio pleural, neoformaciones o tumores en el espacio pleural. ¿A qué denominamos efusión pleural o derrame pleural? Tenemos conocimiento que el líquido pleural normal es solamente de 5 a 15 mililitros en el espacio pleural. Cuando se incrementa esta cantidad de líquido, es decir, se incrementa la producción de líquido más de 30 veces lo normal, hablamos de efusión pleural o derrame pleural. Este incremento se puede producir, o el derrame pleural se va a producir porque hay un incremento en la producción o hay una disminución en la eliminación de líquido. En esos dos casos se acumula en el espacio pleural produciendo la efusión pleural. ¿En qué casos la eliminación de este líquido está disminuida? Cuando hay obstrucción de los estomas de la pleura parietal. ¿Cuánto miden los estomas de la pleura parietal? Les acabo de mencionar. ¿Cuántas micras miden los estomas? De 8 a 10 micras. Cuando se obstruyen estos estomas, entonces hay una acumulación de líquido, hay una eliminación disminuida, se produce el derrame pleural. Otro caso de eliminación disminuida, cuando hay infiltración de los ganglios linfáticos o hay elevación de la presión venosa sistémica. ¿Qué efectos va a producir esta efusión pleural o el derrame pleural? El volumen ocupado es dado por el pulmón, pierde 1/3 de volumen del derrame pleural y los 2/3 van a estar dados por las modificaciones de la pared torácica y el diafragma. En los casos de efusión pleural es raro ver hipoxemia y la ventilación, perfusión disminuyen simultáneamente, es decir, el BQ, que es igual a 1, va a disminuir simultáneamente. ¿Qué signos y síntomas se van a presentar en los casos de derrame pleural? El 15% de pacientes no tiene síntomas. También manifiestan dolor pleurítico, hay dificultad respiratoria, hay fiebre. La sintomatología se incrementa de acuerdo a la cantidad de líquido. Cuando existe mucho líquido, hay un incremento o hay mayor sintomatología, ¿no? Recuerden ustedes lo característico: dolor pleurítico, dificultad respiratoria y fiebre. En cuanto a la exploración física o a la semiología, en los casos de derrame pleural, vamos a observar a la inspección un tórax asimétrico. La motilidad torácica está disminuida. A la palpación también tenemos hipomotilidad torácica y un frémito vocal disminuido. A la percusión vamos a encontrar matidez y a la auscultación el murmullo vesicular disminuido o abolido y los ruidos respiratorios también disminuidos. Cuando hablamos de derrame pleural, tenemos que clasificarlo si se trata de un exudado o de un trasudado. Esta clasificación se basa en los criterios de Ley. Tenemos en los criterios de Ley que consideran las proteínas, la relación de proteínas en el líquido pleural del suero, la deshidrogenasa láctica y la relación de DHL
en líquido pleural y suero. Así tenemos que el trasudado es pobre en proteínas, es decir, las proteínas son menor de 3 gramos. La relación es menor de 0.5, el DHL es bajo, y la relación de HL en líquido suero es menor de 6. Mientras que en el exudado es rico en proteínas, estas están en una cantidad mayor o igual a 3 gramos, la relación es mayor o igual a 0.5, la deshidrogenasa láctica es mayor de 200 y la relación de deshidrogenasa láctica en el líquido y en el suero es mayor o igual a 0.6. Entonces, en estos criterios de Lai nos basamos para definir si el líquido pleural se trata de un exudado o de un trasudado. Aquí tenemos que cuando hay un aumento patológico del líquido pleural, lo denominamos efusión o derrame pleural. En los casos de trasudado se va a presentar un aumento en las fuerzas hidrostáticas y una disminución en las fuerzas oncóticas. En los casos de exudados, los vamos a ver generalmente en enfermedades de la pleura o del pulmón subyacente. Aquí tenemos un cuadrito donde podemos visualizar en qué patología se presenta un trasudado y en qué patologías un exudado. Es decir, trasudado, pobre en proteínas, tenemos en los derrames por insuficiencia cardíaca, en un derrame secundario a cirrosis hepática, en un trasudado o derrame de origen renal, en el síndrome nefrótico, o un derrame secundario a diálisis peritoneal. ¿En qué patologías observamos exudados? En los procesos infecciosos, en los procesos neoplásicos y en otras enfermedades, como podemos visualizar acá. Los procesos infecciosos, los cuadros paraneumónicos, ya sean víricos o bacterianos, los casos de tuberculosis, empiemas, enfermedades parasitarias, enfermedades neoplásicas, sean los tumores primarios o secundarios. De todos ellos, el más frecuente se observa en la práctica clínica es el exudado por tuberculosis, ¿no? De acuerdo con la incidencia y prevalencia de la enfermedad en nuestro medio. En otras patologías, el derrame puede ser secundario a una embolia pulmonar, puede ser secundario a enfermedades pancreáticas, a enfermedades inmunológicas, colagenopatías, artritis reumatoidea, lupus eritematoso, sarcoidosis, síndrome de Dressler, en la pleuritis asbestótica benigna, en el síndrome de Meigs, y también podemos observar exudados en los derrames producidos por fármacos. ¿Qué fármacos pueden producir derrame pleural? La nitrofurantoína, la miodarona, metotrexato, bleomicina y minoxidil. Aquí pueden observar una radiografía y una tomografía de tórax que muestra una efusión pleural bilateral. Podemos observar una radioopacidad que compromete las bases de ambos hemitórax o el tercio inferior de ambos hemitórax, ¿no? Esto se observa en la radiografía simple y en la tomografía. Fíjense ustedes, el pulmón está colapsado acá, porque todo el resto del espacio pleural está ocupado de líquido pleural. Es un derrame pleural bilateral. Aquí tenemos una radiografía donde se muestra obturación del seno costo diafragmático. O sea, es un derrame pleural incipiente. Tiene que haber determinada cantidad de líquido para que se obture este seno costo diafragmático, ¿no? ¿Qué cantidad de líquido debe existir para que tenga evidencia radiológica el derrame? ¿Cuánto se imaginan ustedes, más o menos, para que se obture este seno costo diafragmático? Y aquí lo tenemos en esquema o en figura, y aquí tenemos la radiografía con obturación del seno costo diafragmático izquierdo, mientras que en el lado derecho sí podemos ver el seno costo diafragmático que termina en punta de lápiz, ¿no? Entonces, cuando tenemos de 150 a 200 milímetros cúbicos, se obtura
el seno costo diafragmático, ya sea derecho o izquierdo, ¿ya? Si no se observa obturación del seno costo diafragmático derecho, pero el paciente tiene un derrame incipiente, puede recién estar instalándose el derrame, supongamos haya 50 centímetros cúbicos o 100, radiológicamente no lo vamos a poder determinar, pero sí por una ecografía, ¿no? La ecografía sí va a captar, tiene más especificidad para captar el derrame pleural obturando el seno costo diafragmático. Entonces, para que tenga traducción radiológica, la cantidad de líquido que debe haber es de 150 o 200 centímetros cúbicos, consideran otros autores. Aquí tenemos un derrame pleural masivo, miren ustedes, una radioopacidad de vértice a base en el hemitórax derecho y el tercio inferior del hemitórax izquierdo. Aquí está obturado el seno costo diafragmático derecho, el seno cardiofrénico. Es un derrame prácticamente masivo. En esta otra radiografía también podemos observar que el derrame se visualiza en el hemitórax izquierdo, en el tercio inferior, describiéndose radiológicamente radioopacidad que compromete el tercio inferior del hemitórax izquierdo, ¿no? Ustedes pueden observar acá la zona del derrame, ¿no?, que forma la curva de Damasó, y en el lado contralateral también hay un pequeño derrame. Fíjense ustedes, aquí la figura está obturando el seno costo diafragmático derecho y aquí tampoco visualizamos nítidamente el seno costo diafragmático derecho. Es decir, es un derrame pleural bilateral a predominio del hemitórax izquierdo, siendo incipiente en el lado derecho. Otra radiografía de derrame pleural, ¿no? Fíjense ustedes que el derrame empuja al pulmón, ¿no? La curva de Damasó, la radioopacidad que compromete el tercio inferior del hemitórax derecho, que lo podemos visualizar también en esta tomografía, donde ven ustedes la hipertransparencia, son los campos pulmonares, y esta radioopacidad corresponde a un derrame pleural en la base del hemitórax derecho o en el tercio inferior del hemitórax derecho. Les decía que el ultrasonido, la ecografía también es muy útil para poder determinar los derrames pleurales, sobre todo si son pequeños o cuando hay duda de que si es sólido o es líquido, ¿no? Entonces es un examen de ayuda al diagnóstico también útil en los casos de derrame pleural. Cuando se tiene un derrame pleural se procede a extraer este líquido, ¿no?, mediante un procedimiento denominado toracocentesis. ¿En qué consiste la toracocentesis? En extraer con una jeringa el líquido pleural que está contenido en el espacio pleural, y ya sea podemos extraer poca cantidad de líquido, es decir, pueden ser solo 20 centímetros de líquido para enviarlo al laboratorio, o si el derrame es masivo, se extrae más cantidad de líquido y se coloca a veces un tubo de drenaje, ¿no? El procedimiento se realiza a nivel del séptimo espacio intercostal, es decir, se toma como puntos de referencia línea medio clavicular, línea axilar posterior, y un punto de referencia es debajo de la punta del omóplato, sexto, séptimo espacio intercostal. Previa anestesia con xilocaína sin epinefrina, ¿no? Se coloca el anestésico y con una jeringa de 20 podemos extraer 20 centímetros cúbicos si es una toracocentesis terapéutica, si es una toracocentesis diagnóstica, es decir, simplemente para hacer el diagnóstico, o es terapéutica ya con fines de tratamiento o de aliviar el paciente porque va a estar disneico. Entonces recuerden ustedes, la toracocentesis puede ser diagnóstica o terapéutica. Obtenido el líquido pleural, vemos sus características. Puede ser transparente en los casos de trasudado, cero hemático, no tiene un significado específico, un color amarillo citrino en los casos de tuberculosis, es un color bien característico,
como la Inca Kola y es espumoso. ¿Qué significa esta espuma? Que está rico en proteínas, ¿no? Este líquido pleural puede ser hemorrágico en los casos de trauma o de que sea de etiología maligna. Puede ser lechoso, ¿no? En los casos que presente quilo o colesterol. Puede ser maloliente, purulento, en los casos de empiema, o presentar un color amarillo verdoso en los casos de artritis reumatoidea, o puede ser viscoso en los casos de mesotelioma. Aquí podemos observar las diferentes características del líquido, ¿no? Hemorrágico, quiloso o trasudado, ¿no? Que se observa el hemorrágico en una metástasis de un CA de mama, un líquido quiloso, así blanquecino, lechoso, en los casos de un cáncer bronquial que ha invadido el conducto torácico, o puede ser un trasudado pleural. Miren, este es un amarillo tenue, es un amarillo pero bajito, ¿no? En los casos de insuficiencia cardíaca, porque es un trasudado. En los casos de TBC, este amarillo es más intenso y espumoso. En el estudio del líquido pleural tenemos que considerar el color, el olor, la viscosidad que presenta el líquido, enviarlo al laboratorio para un dosaje de proteínas, de deshidrogenasa láctica, glucosa, pH del líquido pleural, colesterol, las células, ¿no? Los polimorfos nucleares o los linfomononucleares, las tinciones, la más frecuente, la tinción de Ziehl-Neelsen, para investigar tuberculosis, ¿no? Cultivos, se había mencionado ya el cultivo de Lowisten-Jensen, o actualmente el PCR o reacción en cadena de la polimerasa. Otros exámenes que podemos pedir: amilasa, factor reumatoideo, anticuerpos antinucleares, células LE, el test de ADA o la reacción en cadena en polimerasa, ¿no? El PCR. El test de ADA tiene importancia porque podemos con él determinar si la patología se trata de un cuadro infeccioso, o sea, por lo más frecuente una TBC, o de un cuadro neoplásico. Los valores que se toman como referencia es a partir de 40. Si es mayor de 40, estamos hablando de un proceso infeccioso, y si es menor de 40, estamos hablando de un proceso neoplásico, ¿no? Pongamos un paciente con tuberculosis, le extraen el líquido pleural, ya sea diagnóstico terapéutico, lo envían al laboratorio y viene en un PCR de 60. ¿Qué estamos pensando que sea? Si el PCR, el ADA está alto, como les había mencionado, siendo el punto de partida o el rango a partir de 40. 40 más, proceso infeccioso; 40 menos, proceso neoplásico. Y tenemos un resultado de 60, el test de ADA en 60. ¿Qué nos está indicando? Un proceso infeccioso. Un proceso infeccioso, ¿no? Predominantemente o por frecuencia, tuberculosis. Y hablando de tuberculosis, vamos a hablar de lo que es tuberculosis pleural. La tuberculosis pleural se presenta en gente joven, ¿no? Y este derrame pleural o efusión pleural es unilateral, es decir, afecta solo un lado, un emitor, derecho o izquierdo. El color que vamos a observar en el líquido pleural va a ser un color amarillo citrino. Rico en proteínas, tiene mayor de 3 gramos de proteínas por decilitro, un DHL mayor de 30 y un ADA mayor de 45. Está casi en el límite superior, pero pasa los 40, ¿no? En cuanto a celularidad, tenemos que predominan los polimorfos nucleares. Se realiza la tinción de Ziehl-Neelsen, que casi siempre es negativa. Pedimos el cultivo de BK en el líquido pleural, que nos da una positividad en menos del 25%, entonces el diagnóstico definitivo de tuberculosis pleural se realiza por biopsia de pleura, ¿no? Porque siempre el Ziehl-Neelsen va a salir negativo, el cultivo una positividad baja, miren, 25%,
y el diagnóstico definitivo lo va a dar la biopsia de pleura. Aquí vemos otra patología denominada empiema, que significa pus en el espacio pleural, ¿no? El empiema puede ser secundario a una neumonía complicada. Presenta mal olor porque hay presencia de anaerobios. Una glucosa en menor de 40, un DHL mayor de 1000 y un pH menor de 7.2. El gran y cultivo muchas veces sale positivo. El hemotórax es otra patología que observamos en efusión pleural o derrame pleural, y es la presencia de sangre en el espacio pleural. El hemotórax tiene presentación aguda, se observa un líquido hemorrágico, la sangre no coagula. Este hemotórax generalmente es secundario a un trauma o iatrogenia, y el hematocrito va a superar a la mitad del de la sangre. ¿Qué tratamiento se da en los casos de hemotórax? La colocación de un drenaje pleural. El quilotórax es la presencia del líquido linfático en el espacio pleural, ¿no? El aspecto es lechoso por esta razón, es rico en grasa, ácidos grasos y es pobre en colesterol. Tenemos los triglicéridos mayor de 100 y vemos quilotórax en los casos que haya obstrucción, ¿no? Por ejemplo, un linfoma o cuando se produce un trauma o rotura del conducto torácico. En las enfermedades del tejido conectivo también les había mencionado que hay derrame pleural, ¿no? Así tenemos en la artritis reumatoidea o en el lupus eritematoso sistémico. En ambos casos este líquido es seromático, y en la artritis reumatoidea el 5% de pacientes cursa con efusión pleural, y en el lupus eritematoso el 50% de pacientes presenta efusión pleural. Factor reumatoideo en la artritis reumatoidea 1/320, glucosa menor de 40, mientras que en el lupus las células LE positivas, un ANA en 1/160 y el complemento bajo. Entonces recuerden ustedes la mayor frecuencia de derrame pleural en las colagenopatías, pues vamos a observar en un 50% de pacientes portadores de lupus eritematoso. En el cáncer también se presenta derrame pleural. La sintomatología que se va a observar es disnea, dolor torácico, baja de peso. El cáncer puede ser primario o metastásico, ¿no? También observamos un líquido hemorrágico, pero este líquido no forma coágulo, a diferencia del hemotórax que sí forma coágulo. Y el líquido pleural casi siempre es un exudado. Presenta la glucosa normal en 60, un pH mayor de 7.3, o cuando la glucosa es menor de 40, un pH menor de 7.3, generalmente se ven en efusiones o derrames de gran volumen. Ello indica un mal pronóstico, por ejemplo, un estadio 3 en el TNM, tumor, metástasis, ganglio, que ya no tiene opción quirúrgica, ¿no? O sea, el estadio 3 ya es de mal pronóstico, la presencia en sí de derrame pleural, y si es de gran volumen, también es mal pronóstico. El tratamiento es paliativo, se hace un drenaje a repetición, pero lo que se observa en la práctica clínica es que al extraer o al hacer la toracocentesis terapéutica, es decir, extraer el líquido, la mayor cantidad que se pueda, este derrame vuelve a recidivar. En 24 horas, en 48 horas, se vuelve a llenar el líquido. Entonces, se realiza un procedimiento que se denomina pleurodesis. ¿En qué consiste la pleurodesis? En extraer la mayor cantidad de líquido pleural. Si tiene, por ejemplo, un derrame de 1200 centímetros cúbicos, a extraerlo todos los días hasta tener máximo 100 centímetros cúbicos para poder colocar, de preferencia es 0, que no haya líquido, pero a veces es imposible, no se puede extraer todo, y se procede a instilar bleomicina
con el fin de que ambas pleuras se peguen, es decir, la pleura parietal con la visceral se peguen, pero es un procedimiento que también a la larga va a recidivar, o sea, el derrame va a volver a reaparecer en los casos de neoplasias, ¿no? También tenemos al mesotelioma, que es un cáncer de la pleura y del peritoneo. Se va a presentar por exposición al asbesto. La sintomatología se presenta tos, disnea, dolor torácico, baja de peso. El diagnóstico microscópico es difícil, se realiza inmunohistoquímica. Este mesotelioma se va a presentar a una edad media de la vida, ¿no? Mayor en varones y en una edad de más o menos 50 años. Raro ver un mesotelioma de menor edad, ¿no? Su pronóstico es 9 meses sin tratamiento y en el tratamiento se indica radioterapia o quimioterapia. ¿Qué es lo que se va a producir en el mesotelioma, que es un cáncer de pleura? Un endurecimiento de la pleura, ¿no? Que envuelve todo el pulmón. Aquí lo vemos en una radiografía de tórax, aquí en una tomografía, y el pulmón está aquí prácticamente colapsado y esta radiopacidad que está envolviendo todo el pulmón constituye el mesotelioma, o la patología que va a dar el mesotelioma es un endurecimiento de la pleura, se pone como un cartón. De ahí que el paciente tiene una gran dificultad respiratoria. En los derrames pleurales malignos, la citología positiva la obtenemos en un 40 a 87%. Si se realiza una biopsia pleural cerrada, en un 39 a 75%. Si con estos procedimientos no logramos obtener positividad, se realiza una videotoracoscopía o una biopsia pleural abierta. El tabaco es uno de los causantes del cáncer pulmonar, ¿no? Aquí tienen un cuadrito de lo que es la biopsia pleural, que se realiza generalmente con una aguja especial denominada aguja de Abrams. Hay otro tipo de aguja, la aguja de Cobb, pero la más usada es la aguja de Abrams, ¿no? Entonces se procede a realizar la toracocentesis, como les había mencionado. Antes de hacer la biopsia, primero se extrae un poco de líquido tomando los puntos de referencia, línea medio clavicular, línea axilar posterior, debajo de la punta del omóplato de la escápula, séptimo espacio intercostal, sobre la costilla, ¿no? ¿Por qué sobre la costilla? A ver, ¿por qué se les ocurre que yo tengo que entrar apoyándome en el borde superior de la costilla, no por el borde inferior? Para no dañar el paquete de venas, arterias y nervios, para no dañar el VAN, ¿no? O el paquete vasculo nervioso. Les había mencionado también un procedimiento que es la toracoscopía diagnóstica, que se va a realizar en los casos de enfermedad pleural, lesiones pleurales, lesiones pulmonares periféricas o lesiones mediastinales. Toracoscopía es un procedimiento que se realiza ya en sala de operaciones, a diferencia de la toracocentesis, que es un procedimiento que se puede realizar o se realiza en un ambiente hospitalario, ¿no? Previamente adecuado con asepsia y todas las características de bioseguridad, pero no necesita de sala de operaciones. La toracoscopía sí debe realizarse en sala de operaciones. Y otra patología que les había mencionado en lo que es pleura, los síndromes pleurales, tenemos la presencia de líquido en ese espacio pleural, derrame pleural, la presencia de aire en el espacio pleural, neumotórax, ¿no? El neumotórax, pues la penetración del aire a través de la pared torácica, y puede ser producido por un trauma o puede ser iatrogénico, ¿no? Hay fuga del aire del parénquima pulmonar en los casos de enfermedades pulmonares que pueden ser primarias o secundarias,
cuando hay alteración de la vía aérea o en los casos en que el paciente esté sometido a un ventilador mecánico, se puede producir un barotrauma por una excesiva presión del respirador, ¿no? Entonces, en estos casos puede presentarse neumotórax. Les había mencionado que la presión normalmente es negativa en el espacio pleural, ¿no? Menos 5 centímetros de agua. El aire va a fluir por gradientes de presión, ¿no? Puede fluir del alveolo hacia la pleura, en los casos de la ruptura de pleura visceral, es decir, de dentro hacia afuera, ¿no? O de la atmósfera hacia la pleura, de afuera hacia adentro, en los casos de ruptura parietal, de la pleura parietal. ¿Cuál es la etiología del neumotórax? Se describe que se produce por la ruptura de bulas subpleurales que están localizadas mayormente en el vértice del pulmón. ¿Cómo se forman estas bulas? Pueden ser por enfermedades congénitas, cuando hay una inflamación de los bronquiolos, y hay una degradación de las fibras de elastina, produciéndose un desbalance en el sistema proteasa, antiproteasa y oxidación, antioxidación. Y también puede ser por un incremento de la presión intraalveolar. La etiología del neumotórax, ya les había mencionado, por ruptura de una bula en el vértice pulmonar. Generalmente se observa en los pacientes altos y delgados, pacientes jóvenes, altos y delgados. La presión pleural cae cerca de 0.20 centímetros de agua por centímetro de altura vertical. La presión pleural es más negativa en el ápice pulmonar en las personas altas, ¿no? Y mayor formación de bulas se observa en las personas altas y con predisposición genética. En la etiología del neumotórax tenemos que el tabaco es uno de los principales factores etiológicos. Los fumadores tienen un alto riesgo de neumotórax, de 7 a 102 veces con relación a aquellos que no fuman. Y también se menciona el neumotórax puede estar ligado a un gen autosómico dominante, o sea, tiene un carácter hereditario. ¿Cómo se clasifica el neumotórax? El neumotórax se clasifica en neumotórax espontáneo y en neumotórax traumático. A su vez, el neumotórax espontáneo puede ser primario o secundario. Hablamos de un neumotórax espontáneo primario cuando no existe una enfermedad previa, de ausencia de enfermedad pulmonar previa. Y neumotórax espontáneo secundario cuando sí existe una enfermedad pulmonar previa, ¿no? Y en los casos del neumotórax traumático son aquellos que son accidentales, puede ser por un trauma contuso, un trauma penetrante, ¿no? O también puede ser un neumotórax iatrogénico, como les había mencionado, al realizar un procedimiento, es decir, una biopsia transparietal, es decir, una BIPA, al colocar un catéter subclavio, al realizar una toracocentesis también se puede producir un neumotórax, ¿no? Al realizar una biopsia pleural también se produce neumotórax. También les había mencionado por barotrauma, es decir, excesiva presión del ventilador, puede originar un neumotórax traumático de etiología iatrogénica, o sea, causado por el aparato, ¿no? Tenemos el neumotórax espontáneo primario que se va a presentar entre los 10 a 30 años. Se había hecho en las personas jóvenes, altos y delgados sobre todo. Es raro ver un neumotórax espontáneo primario encima de los 40 años. Tiene una incidencia de 9 por 100.000 casos, una relación masculino-femenino de 6 a 1. Un 10% de pacientes tiene historia familiar de neumotórax, ¿no? Es mayor en individuos altos y delgados. Este neumotórax tiene una recurrencia de 16 a 52%, con un promedio de 30%, ¿no? Y la recurrencia se presenta o es mayor entre los 6 meses a los 2 años de haberse presentado el neumotórax inicial.
y se ve mayor recurrencia cuando se observa una radiografía con fibrosis en los pacientes asténicos, en los fumadores y muy jóvenes. Sobre todo en aquellos fumadores, pacientes jóvenes fumadores, la recurrencia se da con mayor frecuencia. El neumotórax espontáneo secundario, les había mencionado, cuando existe una patología de fondo o existe una enfermedad subyacente y vienen a ser complicaciones de estas patologías o complicaciones de estas enfermedades obstructivas, principalmente cavitarias o fibróticas. Por ejemplo, tuberculosis, EPOC, ¿no? Bronquitis crónica, enfisema, es decir, existe una enfermedad subyacente y puede ocurrir el neumotórax secundario, o sea, la ruptura de una bula del vértice en el pulmón. La incidencia de este neumotórax es 6.3 por 100.000 en varones y 2 por 100.000 en mujeres. Se observa en mayores de 50 años, siendo el pico entre 60 a 65 años. La recurrencia es mayor del 50% y generalmente ocurre al primer mes. Recuerden ustedes que el neumotórax espontáneo primario, la recurrencia se da entre los 6 meses a los 2 años. En el secundario, la recurrencia puede ocurrir al primer mes. ¿Qué cuadro clínico van a presentar los neumotórax espontáneos, ya sean primarios o secundarios? El primario se presenta en reposo en un 90%. La sintomatología presenta un dolor torácico intenso, brusco, disnea súbita, tos en un 10%, taquicardia, murmullo vesicular disminuido e hipersonoridad torácica. En el neumotórax espontáneo se presenta una disnea severa en el 100%, el dolor torácico es menos frecuente, podemos observar hipoxemia e hipotensión en un 10%, y el examen físico va a ser similar al neumotórax espontáneo primario. Aquí podemos observar una radiografía de un paciente con neumotórax espontáneo, donde visualizan el neumotórax. ¿Dónde visualiza? ¿Cómo visualizamos un neumotórax en una radiografía? ¿Una radioopacidad o una radiotransparencia? Radiotransparencia. Es una radiotransparencia, ¿no? No hay parénquima pulmonar, todo negrito, es una radiotransparencia, ¿no? En este caso es un neumotórax pequeño aquí en el vértice, puede observar, como les digo, más negrito, más radiotransparente, más radiolúcido, ¿no? Y generalmente lo observamos en las bases, porque ahí es donde, en los vértices, porque ahí es donde se encuentran las bulas. ¿Por qué se produce el neumotórax? Por la ruptura de las bulas. Aquí tenemos otro caso de neumotórax secundario, ¿no? Donde dice en la radiografía es difícil identificar y diferenciar las bulas. Puede ser necesaria una tomografía de tórax y no se mide en porcentajes, mientras que el primario sí se mide en porcentajes, ¿no? Entonces acá podemos observar un neumotórax. Este es un paciente portador probablemente de TBC bilateral, ya no tiene pulmones en los tercios superiores. Aquí podemos observar las bulas y aquí una radiotransparencia que es compatible con un neumotórax. ¿Cuáles son las causas del neumotórax espontáneo secundario? Es decir, donde existe una enfermedad subyacente. Puede ser debido a EPOC, tuberculosis, fibrosis pulmonar, en los casos de neumonía necrotizante, en los casos de cáncer pulmonar, en el asma, en las neumonías intersticiales. Cuando hay irradiación torácica también se puede presentar un neumotórax espontáneo. En el pulmón reumatoideo, las colagenopatías, en la esclerodermia, la fibrosis quística, la linfangiomyomatosis, en el síndrome de Marfan, en la hidatidosis pulmonar, en las neumonías por Pneumocystis carini o la sarcoidosis. En todas estas patologías
puede presentarse un neumotórax espontáneo secundario. Aquí pueden visualizar una radiografía de tórax con neumotórax que está comprometiendo el hemitórax izquierdo, ¿no? Una radiotransparencia que podemos observar de vértice a base. Otra radiografía donde se puede visualizar más nítidamente el neumotórax, ¿no? En el lado izquierdo, una radiografía de tórax donde hay un neumotórax en el tercio superior o ápico subclavicular del hemitórax derecho. Y en la otra radiografía, fíjense ustedes, un neumotórax que está comprometiendo casi todo el pulmón de vértice a base. Ustedes pueden observar acá como una línea y una radiotransparencia donde no hay parénquima pulmonar, que es compatible con el neumotórax. Tenemos otra radiografía o tomografía, ¿no? Donde también podemos observar el neumotórax, el hemitórax derecho, de vértice a base, y el pulmón colapsado a este nivel, ¿no? Aquí también se puede observar más nítido una lucidez o una radiotransparencia o translucidez que son compatibles con neumotórax. ¿Cuál es el manejo en el neumotórax espontáneo primario? Si el neumotórax es pequeño, es menos del 20% que compromete el parénquima pulmonar, solo es observación. Si el neumotórax ya es mayor, es decir, un compromiso de vértice a base, se coloca un tubo de drenaje, cuando hay un compromiso del parénquima pulmonar mayor del 20%, ¿no? Entonces, en el primero, menos del 20% observación, más del 20% colocación de un tubo de drenaje. Aquí podemos visualizar en esta diapositiva el drenaje de la cavidad pleural. Generalmente se realiza con un frasco nada más, ¿no? O en ocasiones se pueden poner 2 frascos, dependiendo de la magnitud del derrame. También se observa un neumotórax a tensión que constituye una emergencia médica, ¿no? Hay un mecanismo de válvula con atrapamiento aéreo, desviación de la tráquea y compresión del corazón y los grandes vasos, a un compromiso hemodinámico del paciente. El paciente está en una emergencia, no puede respirar, tiene un neumotórax masivo, como se puede visualizar acá en esta radiografía, y el diagnóstico se hace clínica y radiológicamente. Aquí tenemos un neumotórax a tensión, el pulmón está colapsado a este nivel, todo esto hipertransparente o hiperlúcido corresponde al neumotórax, lo mismo a este nivel, ¿no? Cuando se produce neumotórax a tensión, también muchas veces hay fuga del aire, ¿no? De dentro hacia afuera, porque hay ruptura de la pleura visceral, y va a producir un neumomediastino, ¿no? Que viene a ser la presencia o la acumulación de aire en el tejido celular subcutáneo. Entonces ustedes palpan y van a sentir, igualito que se cogen el cabello y lo frotan al oído, que crepita. Ustedes palpan al paciente en el tórax, cara anterior, cuello, cara posterior, y si hay presencia de aire, hay que descomprimirlo con una aguja simple, una aguja de inyección, la rosada, la número 18, y empiezan ustedes a hincar al paciente para que salga el aire, ¿no? Ese es un tratamiento por aguja en los casos de neumotórax a tensión y donde el aire se ha disecado o ha salido al tejido celular subcutáneo. Uno trata de hacer descompresión con agujas en el tórax. El hidroneumotórax es la presencia de aire y líquido en la cavidad pleural y generalmente se forma un nivel hidroaéreo. Ustedes pueden observar acá una línea horizontal que está dividiendo lo que es aire y lo que es líquido. Entonces, en este caso hablamos de hidroneumotórax, la presencia de aire y la presencia de líquido.
Aquí en esta radiografía podemos observar nítidamente a este nivel un hidroneumotórax, la presencia de aire, la presencia de líquido, la radiopacidad, al igual que en la tomografía de tórax. Ven ustedes, miren, la presencia de aire, ¿no? Y la presencia de líquido en el tercio inferior del hemitórax derecho y del izquierdo. O sea, es un hidroneumotórax bilateral, ¿no? Y generalmente, como lo digo, siempre se observa. Y ahora vamos a hablar de lo que es el mesotelioma, o sea, un derrame pleural maligno. La mayoría de los derrames pleurales malignos son metástasis de un tumor primitivo extrapleural y menos del 10% se originan en la pleura. El mesotelioma pleural maligno se va a formar en las células mesoteliales pleurales y se desarrolla por exposición al asbesto, sobre todo, ¿no? O al cemento también se describe. Por eso es frecuente verlo en pacientes cuya ocupación son trabajadores de construcción civil, ¿no? Tienen un periodo de latencia de 30 a 40 años desde que están expuestos, es decir, desde la exposición inicial al asbesto hasta que tenga traducción o expresión clínica, o sea, que el tumor aparezca. Por eso se menciona que aparece a una edad media de la vida, describen 40 años, 30 a 40 años, ¿no? Antes no se va a observar mesotelioma, ¿no? Entonces, el derrame pleural maligno, aquel en que se demuestran células neoplásicas en el líquido pleural o se observan células tumorales en la biopsia pleural. Aquí tenemos un derrame pleural que está comprometiendo el tercio inferior del hemitórax izquierdo, ¿no? La angiogénesis favorece el desarrollo de los vasos sanguíneos a través de los cuales las neoplasias se pueden desplazar. El derrame pleural maligno consta de una alteración en la permeabilidad capilar a nivel pleural por afectación del tumor, produciendo un paso de células y proteínas a la cavidad pleural, en cuanto a la P. ¿Cuál es la clínica de este derrame pleural maligno? Que lo vamos a observar, es decir, en el mesotelioma. Una tos seca persistente, hay dolor torácico y la disnea, que aumenta progresivamente con la evolución de la enfermedad y depende del volumen o de la cuantía del derrame, ¿no? La disnea también depende del estado funcional respiratorio del paciente y de la afectación neoplásica que pueda tener el parénquima pulmonar. No siempre se observa mejoría cuando se realiza una toracocentesis evacuadora o una toracocentesis terapéutica. ¿Cuál es la etiología de este derrame pleural maligno? Se puede presentar en el cáncer de pulmón, cáncer de mama, en los casos de leucemia o linfoma. La neoplasia pleural agresiva, que se presenta con incidencia variable dependiendo de las zonas expuestas al asbesto, ¿no? Manifestaciones inespecíficas, síntomas iniciales como dolor y disnea. Aquí dice olor, un error de tipeo. Se presenta, lo que va a presentar el paciente es dolor y disnea. Los marcadores biológicos ayudan a detectar precozmente la enfermedad, ¿no? La radiografía de tórax va a mostrar un derrame pleural unilateral con un engrosamiento de la pleura irregular, como les había mostrado en la radiografía. Hay una reducción del volumen pulmonar y un ensanchamiento mediastínico o placas pleurales calcificadas. Esto es patológicamente en anatomía patológica, como vamos a observar un paciente que ha sido portador de mesotelioma. Miren ustedes cómo el pulmón está encogido, como arrugado, ¿no? Porque hay un engrosamiento de la membrana pleural, ¿no? Como que se seca y esto contrae o reduce el volumen pulmonar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con estudio citopatológico del líquido pleural, con confirmación histológica, la
toracoscopía y por estudios inmunohistoquímicos. Se establece el estadiaje del mesotelioma. Hay que definir la extensión anatómica del tumor, es decir, al establecer el estadiaje hablamos de tumor TNM, ¿no? Tumor, factor N, afectación ganglionar, y M, metástasis. Estos sistemas sirven para detectar los factores pronósticos, es decir, al establecer el TNM, el estadiaje, tenemos tumor, compromiso ganglionar y metástasis, ¿no? El tumor avanzado y la existencia de metástasis hacia los ganglios linfáticos van a influir en la supervivencia, es decir, en el pronóstico de vida también del paciente. Se había mencionado que el mesotelioma es de mal pronóstico, ¿no? Y aquí tenemos un cuadrito de supervivencia media, si establecido por el estadiaje, o sea, el TNM, llegamos a un estadio 1, la supervivencia es 35 meses. Un estadio 2, la supervivencia 36 meses. Un estadio 4, una supervivencia de 11 meses, y un estadio, 3, y un estadio 4, la supervivencia es solo de 6 meses. O sea, este mesotelioma es muy, muy agresivo y muy maligno, sin respuesta terapéutica prácticamente, ¿no? Y al establecer el TNM, vamos a ver los supervivencia media que puede presentar el paciente. Perdón. Aquí, ¿cuál es el tratamiento en los casos de mesotelioma? Pleurectomía o decorticación, ¿no? Puede producirse la resección de la pleura, del pulmón, el diafragma, resección ganglionar sistémica, la radioterapia también, la cirugía, más radioterapia, más quimioterapia pre o posoperatoria, quimioterapia 5 a 6 ciclos, ¿no? Y el uso de interferones, interleucinas y otros fármacos todavía está en estudio. Pero realmente el tratamiento es de mal pronóstico. Pero no, el tratamiento no, el mesotelioma es de mal pronóstico. Aquí tenemos cómo podemos manejar un derrame pleural maligno, es decir, en los casos de mesotelioma. Tenemos derrames de pequeña cuantía, derrames de gran cuantía. Aquí tenemos en la pequeña cuantía la citología positiva, quimioterapia. Si la citología es negativa, toracocentesis, estudio citológico. En otros casos, si la citología es negativa, toracocentesis, toracoscopía y biopsia pleural, ¿no? Dependiendo acá de la posición que tenga el derrame, también del compromiso del mediastino. Si el mediastino está centrado o traccionado ipsilateralmente al derrame, ecografía y TAC posteriormente, ¿no? Toracocentesis en los casos de quimioterapia, cuando hay citología positiva, tomografía torácica con contraste cuando hay la citología negativa, broncoscopía, toracoscopía o punción transtorácica con aguja en los casos de citología negativa, ¿no? Y estos son los derrames de gran cuantía cuando el mediastino está desplazado contralateralmente, es decir, al lado opuesto. En el otro caso les dije ipsilateralmente, es decir, al mismo lado. Contralateralmente se realiza punción diagnóstica y terapéutica, o sea, se extrae 20 centímetros de líquido pleural para enviarlo al laboratorio para estudio, y terapéutica o evacuadora para extraer toda la cantidad de líquido que se presenta. Luego quimioterapia más pleurodesis en los casos de citología positiva y tumor primario conocido. Toracoscopía más pleurodesis en los casos de citología positiva y tumor primario desconocido. Toracocentesis y biopsia pleural con aguja o toracoscopía más pleurodesis en los casos de citología negativa. Este es un cuadrito o un resumen prácticamente de cómo podemos manejar un derrame pleural maligno dependiendo de la magnitud del derrame, si es de menor cuantía o si es de gran cuantía. Bueno, hasta aquí
ha sido el resumen de lo que es síndromes pleurales. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Hola. Hola. Sí, doctora, creo que no hay preguntas. No hay preguntas, todo está claro, ¿no? Entonces, vamos a ver. Para marcar la asistencia. Bien, entonces aquí hemos concluido la clase teórica. Perdón, gracias por su atención. Tengan ustedes un buen día.